Buenos días, mi nombre es Joanna de la Cruz, matrícula 1160441. Actualmente estoy cursando el noveno ciclo de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Este video es para la materia Curso de Redacción del Grupo 007 con la facilitadora Rebeca Guzmán. Hoy les estaré exponiendo sobre el informe técnico y el ensayo. En el informe técnico les estaré explicando qué es, cuál es su significado, cuáles son sus características, el procedimiento que hay que seguir para elaborarlo de forma correcta, algunas estrategias para que aquellas personas que no son muy expertos en el tema lo puedan realizar de manera correcta. Y por su parte, en el ensayo les estaré explicando qué es la forma en que se organiza, cuáles son sus tipos y otros temas que estaremos viendo más adelante. Iniciaremos exponiendo sobre el informe técnico. Actualmente estamos viviendo en la era de la información y es tanto así que todos los políticos, funcionarios públicos, ejecutivos de empresas, oficiales de negocio y demás personas importantes o profesionales necesitan estar bien informados para realizar una buena toma de decisiones. La informática es el más claro ejemplo de la importancia que ha tomado el informe técnico, porque gracias a esta podemos observar que cada empresa, dependiendo al tipo al que pertenezca, tiene su propio sistema de informática que guarda su propia información. Tanto el computador como el informe son esencial en el día de hoy. El computador porque ayuda a almacenar de manera más ágil toda la información, y el informe porque es la transmisión o comunicación de las informaciones. Las características del informe técnico son 3, pero ¿cuáles son estas características? El informe técnico puede ser enumerativo. Es enumerativo cuando su propósito fundamental es transmitir la información. También puede ser analítico. Un informe técnico es analítico cuando su propósito fundamental es enfocar y explicar las distintas vertientes de un problema. Y la tercera es mixto. Un informe técnico es mixto cuando aplica algo del informe enumerativo y el informe analítico. Los informes técnicos requieren la misma exigencia que la redacción de un texto académico, pero ¿cuáles son estos procedimientos que debemos llevar a cabo para realizarlo de forma correcta? Para el procedimiento de redacción debemos de realizar lo siguiente. En primer lugar, debemos definir el propósito del informe, aclarar bien para qué se está realizando dicha investigación y dicho informe, aclarar cuáles son sus objetivos. En segundo lugar, debemos realizar la documentación. Aquí es donde investigamos sobre el tema que se está explicando o buscando las diferentes vertientes de por qué surge este problema. Debemos indagar sobre el mismo. Luego procedemos a la planificación. Debemos planificar cuáles son los datos que se van a inscribir para luego organizarlos. Una vez realizada la planificación, procedemos a redactar el primer borrador. Este es el que recoge la información de lo que será el informe. Es como un borrón de lo que vamos a explicar. Aquí podemos cometer errores, pero en el informe técnico no. Lo que le sigue es la corrección estilística. Ya cuando tenemos todos los pasos anteriores elaborados, o mejor dicho, tenemos un esquema de los mismos, procedemos a
a corregir el estilo de nuestro informe y verificar que el mismo no tenga faltas ortográficas. Una vez realizado esto, procedemos a realizar una autocrítica y aquí lo criticamos como si no fuera de nuestra autoría para que todo pueda salir a la perfección. Ahora les estaré hablando sobre sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? El informe técnico consta de 9 componentes, pero ¿cuáles son estos? El primero es una carta de envío en donde le presentamos el informe al destinatario. El segundo es portada. Aquí encontramos el título, el nombre del autor, todo lo que va a ser el informe técnico, pero en una especie de portada. El tercer paso es el índice. Aquí en el índice, nos ayudará a buscar rápidamente cualquiera de los subtemas que tenga nuestro informe. Lo que le sigue es un resumen ejecutivo y esto es un compendio de lo que es el informe o de su contenido. El paso número 5 es la introducción. Aquí damos una breve explicación de lo que será el informe y cuál fue su método de investigación, entre otras cosas. El paso número 6 es el cuerpo del informe, el cual recoge las informaciones que determinarán la conclusión del mismo. En el paso 7 encontramos las conclusiones que constituyen los resultados finales de lo que fue el informe. El paso número 8 son los apéndices. Los apéndices son datos adicionales que son muy extensos, pero fortalecen el contenido del informe. Y por último está el paso número 9, que son la lista de referencias bibliográficas y se elaboran poniendo los nombres del autor, los libros, o sea, aquí es donde ponemos de dónde sacamos los datos del informe técnico. Ahora les estaré exponiendo algunas estrategias para que esas personas que no son muy expertas en el tema del informe técnico lo puedan realizar de manera correcta. Lo primero que debemos hacer es organizar el texto en forma deductiva. Esto quiere decir que tenemos que plantear lo más importante en primer lugar. Luego tenemos que tratar de dar respuestas anticipadas a las posibles preguntas que se puedan realizar dentro del informe. Y tenemos siempre que tratar de eliminar las informaciones que no sean estrictamente necesarias. También debemos de procurar que las oraciones, párrafos, constituyan un tema armónico, que todo esté en armonía y de manera organizada para que se pueda entender. Y por último, no debemos de olvidar que tenemos que ser objetivos y honestos en lo que estamos exponiendo. Ahora les estaré hablando sobre el ensayo. ¿Qué es el ensayo? El ensayo no es más que un género discursivo de tipología textual cuya escritura se visualiza en prosa y brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. El ensayo suele juzgarse por diferentes criterios. Estos criterios son 3, pero ¿cuáles son? El primero es un contenido relevante y bien documentado. El segundo es un argumento apropiado y bien organizado. Y el tercero es el uso correcto e idiomático del lenguaje utilizado. Pasos a seguir para la elaboración de un ensayo. ¿Cuáles son estos pasos? Estos pasos son 3. El primero es hacer una lista de ideas y buscarlo en orden lógico. Luego tenemos que hacer un esbozo, el cual le permitirá presentar todas las ideas, así como los argumentos de una manera visual.
Luego tenemos que escribir el borrador y una vez escrito el borrador debemos de proceder a corregir las faltas ortográficas y darle un estilo propio. Organización del ensayo. El ensayo consta de una organización muy simple. Se organiza con una introducción, nudo o cuerpo y una conclusión. La introducción es la que indica el propósito del escritor o acercamiento del tema y la organización que tendrá el ensayo. El nudo o cuerpo es el desarrollo de los conceptos indicados en la introducción. Y luego están las conclusiones, que no son más que el último párrafo del ensayo, y aquí se invierte la introducción. Se inicia con un breve resumen del ensayo y se finaliza con una frase que llame la atención del lector como punto clave. Características del ensayo. Los ensayos pueden ser subjetivos. Son subjetivos cuando exponen el punto de vista del autor, el cual, a pesar de fundamentarse en una investigación, su punto de vista no necesariamente es objetivo. Los ensayos también poseen texto breve, que a pesar de no ser texto breve, esto quiere decir que los textos del ensayo no son muy extensos o muy voluminosos. Los ensayos también son sin un orden determinado, o sea que el autor no lleva un orden, y por esta razón es que los ensayos no tienen subtemas o subtítulos. Los ensayos poseen temas libres, es decir que un ensayo puede abarcar cualquier tema en general. Y por último es que un ensayo va dirigido al público